Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, nos ha tocado exponer amenaza de parto pretérmino. Para eso vamos a empezar con las definiciones. Para poder entender mejor la amenaza de parto pretérmino, tenemos que saber qué es un parto pretérmino. Este va a ser un parto que ocurre en menos de 37 semanas de gestación, es decir, menos de 259 días. La Organización Mundial de la Salud va a dividir pretérmino moderado tardío de 32 a 37 semanas, muy pretérmino de 22 a 32 semanas y extremadamente pretérmino menos de 28 semanas. Pero el Colegio Americano de Ginecobstetricia también tiene su división y lo divide en tardío y temprano, donde nos dice, ¿no?, que pretérmino tardío va a ser de 34 a 36 semanas con 6 días y el pretérmino temprano es menos de 34 semanas. Bien, ya sabiendo esto, tenemos que diferenciar una amenaza de parto pretérmino y el trabajo de parto pretérmino. Ambos van a presentar contracciones uterinas que van a ser evidenciadas al tacto, es decir, que puede tener al menos una frecuencia de 2 cada 10 minutos y 30 segundos de duración en un lapso de 60 minutos. Sin embargo, lo que los va a diferenciar va a ser el tacto vaginal, ya que la amenaza de parto pretérmino, al tacto vaginal se va a encontrar lo que es un borramiento del cervix uterino menor o igual al 50%, aunque otras bibliografías dicen 80%, y bueno, la dilatación va a ser menor o igual a 3 centímetros. Por otro lado, el trabajo de parto pretérmino al tacto vaginal va a tener un borramiento del cervix mayor al 50% y una dilatación mayor a 3 centímetros. Por lo que si en algún momento, ¿no?, se nos presenta una gestante de, por decir, 34 semanas y bueno, está presentando contracciones, tenemos que hacer de un tacto vaginal y de esta manera ver, ¿no?, cómo está el borramiento del cervix o también cómo está la dilatación. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué le llama la atención a él? ¿Qué creen que puede no estar tan bien? Quiere hablar la delegada. Dilatación. ¿Cuál dilatación? Tacto vaginal, dilatación mayor de 3, menor o igual a 3, ¿eso? Dos cosas ahí, ¿no? Uno dice, presencia de contracciones uterinas evidenciadas al tacto. Cuando le vas a tocar, doctor, en este caso, la dinámica uterina, al parto. Pues, o sea, al tacto. Cuando digo tacto, será tu tacto vaginal, ¿no? ¿O no? Entonces será, pues, a la palpación. A la palpación. A la palpación. Ya, eso, entonces eso hay que modificar, ¿no? Al tacto. Van a decir que para ver hay contracciones o no hay contracciones, tengo que hacer tacto vaginal. Debe ser fastidioso para la mujer eso, ¿no? A la palpación. Segundo, amenaza de parto pretérmino. Amenaza de parto pretérmino. Que en teoría o en práctica les decía, no sé si es el lunes o el viernes pasado, necesito 3 datos para amenaza. 1, contracciones. 2, edad gestacional. Y 3, tacto vaginal. Bueno, entonces, uno debe hablar de amenaza de parto pretérmino hasta una dilatación de 3 centímetros. 3 centímetros. Si yo tengo una dilatación de 2, es amenaza. 2.5, amenaza. 3, amenaza parto pretérmino. ¿Y eso para qué sirve? Para establecer el tratamiento tocolítico. Entonces, hasta 3 centímetros puedo darle tratamiento tocolítico. Hasta 3 centímetros. Pero si ya tengo 4, ya no. Ya ahí estoy hablando de trabajo de parto pretérmino. Vamos. Vamos
vamos a pasar a hablar sobre la fisiopatología. Para poder entender las causas. En este caso, bueno, va a haber un punto medio para las causas y va a ser la liberación de las prostaglandinas. Y bueno, vamos a tener mecanismos, en este caso el mecanismo endocrino hormonal, donde si la paciente es sometida a mucho estrés o está presentando mucho estrés, va a haber un descenso de lo que es la progesterona, por lo tanto se va a aumentar lo que es las prostaglandinas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a haber más contracciones uterinas, pueden haber cambios cervicales, el cervix se puede dilatar, y bueno, esto nos puede llevar a un parto pretérmino, que lo vamos a hablar más adelante. También tenemos mecanismos isquémicos e infecciosos. Hablando del isquémico, si la paciente tiene hipertensión gestacional o lo que es la preeclampsia, esto lo que va a ocurrir es que va a activar lo que es el sistema renina-angiotensina, aumentando de esta manera la renina y bueno, convirtiendo lo que es la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y como sabemos, esta angiotensina 2 hace una vasoconstricción. Sin embargo, en el útero también lo contrae, por lo que va a generar lo que son las contracciones uterinas y de forma indirecta también puede generar las contracciones uterinas, ya que va a aumentar lo que es las prostaglandinas. Sin embargo, si esta isquemia se vuelve severa, lo que puede generar es que haya necrosis o hasta pequeñas hemorragias que van a causar que se active lo que es el sistema de coagulación. En este caso hay un aumento de lo que es la trombina y esa trombina va a estimular lo que son enzimas que van a degradar el colágeno. En este caso el que se activa son las metaloproteinasas. En este caso el más frecuente va a ser el tipo 1 y lo que va a generar es que la membrana se debilite y llegue a romperse, por lo que puede haber una rotura prematura de membranas y bueno, mayores contracciones. Por otro lado, si hay infección, por ejemplo, si la madre presenta neumonía, pielonefritis o malaria, estos microorganismos lo que van a generar es que hay un aumento de las citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, y bueno, va a generar que haya un aumento de prostaglandinas y también que haya un aumento de lo que son las enzimas que van a degradar el colágeno. Y como hablamos, ¿no? Se va a debilitar las membranas, se pueden llegar a romper. Además que puede adelgazar lo que es el cervix. Por lo tanto, pueden haber contracciones, una maduración cervical y una ruptura prematura de membranas. Y si hablamos de un mecanismo mecánico, en este caso, este tipo de pacientes pueden ser las que han tenido embarazo múltiple, polidramios o malformaciones uterinas. Y en este caso va a haber una distensión uterina. Y bueno, ya que el útero se va a estirar demasiado, las fibras musculares lo que van a reaccionar aumentando lo que son las prostaglandinas, oxitocinas y conecinas. Y todas estas van a hacer que el útero se contraiga más y bueno, tenga más contracciones. Sin embargo, hay un mecanismo que es la activación prematura de mecanismos fisiopatológicos, donde no existe ninguno de estos, es decir, no existe isquemia, infecciones, si ha tenido muchos partos. No, en este caso está todo normal, solo que todo es antes. Entonces, bueno, en este caso también hay un parto pretérmino. Siguiente. Después de... Bien, ya sabiendo la fisiopatología, bueno, vamos a ir a lo que es la etiología. En este caso, la idiopática o espontánea o sin causa conocida va a abarcar más, en un 50%. Sin embargo, existen otras causas, ¿no? Y en este caso, para recordarnos, hay una memotecnia que es A, E, I, O, U. Y bueno, el A, que sería el aumento del tamaño uterino. En este caso, como lo hablamos, puede haber un embarazo múltiple. Es una causa de 15 al 20%, o también puede haber polidramias. El E, que sería que la paciente ha sido sometida a estrés psicológico físico. La I, de infección intramniótica subclínica, lo cual se da en un 14% de los casos. Y bueno, el 28% de los casos va a ser con ruptura prematura de membranas. Respecto a los vasos, este puede ser isquémico o hemorrágico. Si es isquémico, puede ser por trombofilia hereditaria o adquirida. Y bueno, hemorrágica si tiene placenta previa. Y otras alteraciones uterinas se puede dar por
cervix corto, despegamiento, coreo amniótico o malformación uterina. Bien. Pasando a la epidemiología, bueno, esta va a ser la causa más importante de mortalidad perinatal y bueno, va a ser causa del 75 al 80% de mortalidad del recién nacido y del 50% de daños neurológicos. En nuestro país se va a presentar entre el 5 y el 10% de los embarazos y bueno, solo el 20% de las gestantes con diagnóstico de trabajo pretérmino van a concluir en lo que es un parto pretérmino. Y bueno, acá estamos viendo la frecuencia, ¿no? Y bueno, vemos que en nuestro país la frecuencia va a ser de un 7%. Y bueno, se hizo un estudio en lo que es el Hospital Santa Rosa de Lima Metropolitana, donde se veía que la frecuencia de este tipo de partos es de 11,2%. Existe una clasificación, en este caso parto pretérmino espontáneo, rotura prematura de membranas pretérmino y la finalización electiva o iatrogénica. Empezando por el primero, que es el parto pretérmino espontáneo. Bueno, como su nombre bien lo dice, es espontáneo, o sea, se va a iniciar por contracciones uterinas sin una causa médica aparente. Este tiene una frecuencia de 30 a 40% de todos los partos pretérminos y bueno, se va a asociar mayormente a inflamación, infección uterina, descenso de progesterona o también si la madre está sometida a estrés. Respecto a la rotura prematura de membranas, este va a afectar del 3 al 5% de todas las gestaciones y va a originar 30 a 40 de los partos pretérminos y bueno, se asocia también a infecciones o si hay una fragilidad de membranas como lo vimos en la fisiopatología. Y bueno, hablando del tercero que sería la finalización electiva iatrogénica, este se puede llegar a dar porque la madre presenta patología materna, es decir, hipertensión gestacional, preeclampsia severa o RCU, entre otros. Y bueno, este va a representar lo que es el 20 al 25% de los casos. ¿Y cuál es la interpretación de esa diapositiva? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, doctor, básicamente estaría hablando de que cada uno de estos va a tener su propia etiología. Es lo que quiero dar a entender, que si es espontáneo puede tener una etiología y la diferencia, ¿no? ¿Qué será tú que estás pensando? ¿Qué será? ¿Cuál será la enseñanza? ¿Qué nos quiere decir? Está asociado mayormente a infecciones, doctor. Infecciones. ¿Qué dice Nishiyama? ¿Qué nos quiere decir? Cada uno tiene una causa diferente, por lo tanto un tratamiento diferente. Ya, no creo. ¿Qué dice Jorge Guamán? Guamaní. ¿Qué quiere decir? Bueno, a ver. En el Hospital Lorena, por decir, tengo 100 partos. Independientemente de la edad gestacional. De estos 100 partos, imagino en epidemiología, pongan ya, el 10% es prematuro. Teóricamente más o menos es 10% del prematuro. Ahora, de estos prematuros, del 10%, que sería el 100% de los prematuros, dice, arrancan espontáneamente 30-40%. Arrancan espontáneamente. Pero otro grupo, porque tiene ruptura prematura de membrana. Porque si ya tiene ruptura prematura de membrana, lo que hoy día, si los alumnos han ido, están atentos, preguntaba el gordito, decía, oye, ¿en qué terminó? Si es que tiene RPM, ese caso que preguntaba era de 26 semanas, me parece, llegamos hasta 27, casi hasta 28 semanas. Porque si ese RPM sí o sí va a terminar en parto pretérmino. Eso representa 5%, 3% RPM. Pero quizás un porcentaje grande también considerado iatrogénico, generado por nosotros, por el médico.
lógicamente sin querer, ¿no? Si yo tengo una diabética que no controla su glicemia y tiene 32 semanas, ¿lo voy a terminar o no? Lo voy a terminar. Estoy generando iatrogenia para el chiquito, pero sin querer. Si yo tengo una preeclámptica de 30 semanas, severa, eso no va a avanzar, ¿no? Y voy a terminar. ¿Estoy obteniendo un feto pretérmino, no? ¿O prematuro o no? Claro que sí. A eso se refiere eso. O sea, un pequeño porcentaje o un gran porcentaje, sin tener RPM, sin tener preeclampsia, va a arrancar. Ahí entra lo que a los internos a veces les digo en el hospital, más o menos entre 20 y 25% de los casos de gestantes que tienen amenaza de parto pretérmino está relacionado con infecciones cérvico-vaginales. Entonces les digo a los internos, en los países desarrollados, acá en Chile nomás, 34 semanas, 35 semanas, buscan estreptococo del grupo B a nivel del orificio cervical interno. Buscan, toman una muestra, llevan al laboratorio, buscan estrepto. ¿Por qué se preocupa ya en los países desarrollados en buscar? Para evitar dos cosas. Que el chiquito nazca pretérmino, prematuro, porque es una causa de prematurez, infección del cuello uterino por estrepto. Si tratamos, evitamos parto pretérmino. Pero si es que no tratamos, se produce el parto pretérmino, va a generar una endometritis, estreptococo. Y tratar una endometritis, a veces podemos sacar el útero, a veces hace sepsis la mamá, igual el neonato también, sepsis neonatal, y se puede morir. Entonces, costo-beneficio. Es mejor buscar estrepto 34 semanas o más durante el control prenatal, estrepto. Buscar. Encontramos, tratamos, ya no hay parto pretérmino, no hay endometritis, no se pierde el útero, no hay sepsis, no hay muerte materna o fetal también, ¿no? Entonces, eso es la interpretación de la diapositiva esta. Iatrogénica, lo que nosotros sin querer lo terminamos el feto. Eso se ve en restricción de crecimiento, sí o sí tengo que terminar, en preclámpticas también que debo terminar, ¿no? Vamos. Como sexto punto tenemos los factores de riesgo. El principal factor de riesgo que tenemos es un pretérmino anterior, es el más importante, ya que la historia de parto pretérmino antes de las 35 semanas aumenta el riesgo en un 15% en una nueva gestación. Otros factores son los factores uterinos, como sería una cirugía uterina previa, como los miomas, que serían malformaciones uterinas. Tenemos infecciones como el hito que vimos anteriormente, vaginosis, estado nutricional, si nuestra gestante está desnutrida o tiene obesidad, edades extremas, ya que esta multiplica por 10 el riesgo. El tabaco, dejar de fumar reduce en un 20% el riesgo. También, como dijo mi compañera, el estrés laboral y también un periodo intergenésico menor de 12 semanas. También podemos añadir a la raza negra, la preeclampsia, la eclampsia, entre otros. Siguiente. Con respecto a la evaluación inicial, tenemos la anamnesis dirigida a la gestante. Tenemos que hacer énfasis en los antecedentes personales y en los factores de riesgo para pretérmino, que los dijimos anteriormente, sus signos vitales, ya sea los signos y los síntomas, una sintomatología típica, ya que puede diferenciarse como la apendicitis, obstrucción intestinal, entre otros. Tenemos que hacer monitoreo fetal, el seguimiento de las contracciones y la dinámica uterina y también la exploración física.
Entre las manifestaciones clínicas que podemos encontrar son las contracciones moderadas irregulares, que vamos a hablarlo después, el dolor del hipogastrio tipo cólico, el sangrado vaginal, la sensación de presión en vagina y pelvis, descargas vaginales, ya que puede ser el tapón mucoso de color iriano o puede ser sangrante, y también la lumbalgia. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, tenemos que ver las características de las contracciones. Estas deben ser dolorosas, palpables y evidentes en el registro tocográfico. La actividad uterina es regular y estas debemos diferenciarla de las contracciones de Braxton Hicks, que son las contracciones falsas, y hay que ver que haya cambios cervicales asociados. En las características también podemos encontrar que son 4 contracciones en 20 a 30 minutos u 8 contracciones en 60 minutos. Siguiente. Con respecto a las modificaciones cervicales, estas preceden y acompañan el trabajo de parto. Estas van a incluir el borramiento, los cambios de consistencia y posición. Sin embargo, el tacto vaginal lo podemos ver subjetivo por la variabilidad del interobservador y tiene un bajo valor predictivo, por lo cual tenemos el test de Bishop, que le puntúa del 0 al 3, en el cual tenemos dilatación, acortamiento, consistencia, posición y la altura de la presentación. En el parto pretérmino se relaciona con un borramiento mayor al 80% y una dilatación mayor o igual a 2 centímetros, o con respecto al puntaje tiene que ser mayor o igual a 6. Luego tenemos la valoración ecográfica del cervix. Como lo dije anteriormente, podemos ver 2 signos, el signo de Funnell y el signo de Schluit. El signo de Funnell es la herniación de las membranas en el canal cervical, o también llamado embudo, y el signo de Schluit es la demostración de material barroso, como lo podemos observar, ecogénico. Con respecto a la valoración ecográfica, se realiza la medición de la longitud cervical desde el orificio externo hasta el orificio cervical interno. Esta se mide en 2 formas, en medición en reposo y otra funcional con las maniobras de Valsalva. El cuello uterino es largo, que sería más de 30 milímetros, tiene un alto valor predictivo negativo para un parto pretérmino. Según diferentes bibliografías, varía según la edad gestacional. Para una semana de 27,6 días sería 25 milímetros, de 28 a 31,6 días sería 20 milímetros, y después de la semana 32 sería 15 milímetros. Con respecto a los complementos, tenemos de laboratorio y marcadores bioquímicos, como vimos en la etiología y en los factores de riesgo. Podemos ver el cultivo rectovaginal para estreptococos del grupo B, uroanálisis, urocultivo, hemograma, test de drogas en orina o sangre, estudios para ETS si se aplica y el PCR. Respecto a los marcadores bioquímicos, tenemos a la fibronectina. Esta es una glucoproteína de las membranas fetales que aparece ya desde la semana 20. Es útil para diferenciar un trabajo de parto falso, ya que es un marcador de disrupción coreodesidual. Tenemos cuantitativo y cualitativo. Con respecto al cuantitativo, más de 50 se considera positivo. También tenemos otros marcadores como la IGFBP1, microglobulina 1 placentaria, el BNP en líquido amniótico, pero estas no han sido validadas aún. Bueno, continúame con el manejo para... A ver, regresa una diapositiva. Otra. A ver. Eso de ahí, interprétalo. ¿Puedo interpretar? Sí. Se considera... Bueno, Valoración ecográfica del cervix, dice ahí arriba, ¿no es cierto? Ajá. De ahí tienes que partir. Sí. ¿Qué más? Se realiza con la longitud del orificio externo. Léalo mejor, porque si no quieres interpretar, de repente lo interpretas mal. Bueno, nos dice que la longitud nos da... Con respecto a la longitud también se da la medicación de la progesterona en sí, y nos sirve para la medicación. Ahí ya estás hablando mal, ¿ves? Por eso te digo, mejor léalo. Se realiza la medición de la longitud cervical desde el orificio cervical externo al orificio cervical interno. Se realiza con 2 mediciones, en reposo y otra funcional. Si es largo, es más de 30 milímetros y tiene un alto valor predictivo negativo para un parto preterno. Ya, ¿cómo lo interpretas esa última parte? Si la longitud del cuello uterino es más largo, bueno, no tiene alta sensibilidad para decir que es un parto pretérmino. ¿Qué dicen ahora ustedes que están leyendo?
Iniciamos. ¿Cómo lo interpreta? Atrás. ¿Cómo lo interpreta eso? Porque todos los días ahí por lo menos en Lorena, amenaza parto pretérmino. Ya, entonces uno pregunta, oye, ¿han hecho ecografía? Sí. ¿Han medido el cuello uterino? Sí. ¿Cuánto tiene? Tiene tanto. Entonces, para hablar de pronóstico va a depender longitud cervical. Significa, si yo tengo, según ese dato, ¿no es cierto?, una longitud cervical mayor de 30, casi seguro que no se va a producirse el parto. Eso es la interpretación. No se va a producirse el parto. Pero no es tanto 30, en promedio es 25 milímetros. Entonces, ese dato de 25 sirve para yo inferir. Si es más de 25, no se va a producir ese parto. Más de 25. Pero si es menos de 25, sí. Por lo tanto, si es que se va a producir ese parto, yo debo de madurar el pulmón. Para eso sirve medir el cuello. Si es menos de 25, sí, tampoco 100%. Se va a producirse el parto. Por lo tanto, tengo que madurar el pulmón. Tengo que realizar, por lo tanto, tocolisis. Pero si es más de 30 o más de 25, no, pues, no necesito madurar. Hoy día nomás le preguntaba allá a los muchachos, oye, ¿para qué? Primero, ¿para qué hospitalizan? Han hospitalizado una, descartar amenaza de parto pretérmino. Si dice descartar, oye, no lo pueden haber mandado observación en emergencia y precisar es o no es amenaza. ¿Para qué han hospitalizado? Segundo, si no están seguros que tiene amenaza parto pretérmino, ¿para qué le han metido corticoides? ¿Para qué? A ver, Ishiyama. Hoy día es miércoles, ¿no? Para lunes, chequeas, hoy te veo asado también, creo. Ya, voy a explicar. Ya. Porque a veces se les dice a los muchachos y se molestan, ¿no? Me joden cuando es así. El alumno tiene que estar con ganas de aprender, ¿no? Entonces, para lunes, averigua, todos pueden averiguar. ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso de corticoides? Efectos secundarios. Entonces, hasta los asistentes en el hospital le digo, ¿por qué le han metido corticoides? No están pensando en el chiquito. Ya, a ver, revisen, pues. A ver, revisen para el diálogo. Ya, entonces, ahí el punto de corte es 25. Más de 25, menos de 25. Más de 25 seguramente no. Menos de 25 sí. Si digo sí, tengo que ponerle tocolito, tengo que administrar corticoides. A ver, vamos. Bueno, continuando con lo que es el manejo para la definición de la labor de parto pretérmino, vamos a empezar primero con el reposo. El reposo en cama, recomiendan decúbito lateral izquierdo para favorecer la perfusión uterina y placentaria y así también favorecer lo que es la oxigenación fetal. Tenemos la hidroterapia, lo vamos a hacer con líquidos endovenosos como el lactato Ringer, 500 ml por hora, continuando con 500 ml a 180 por hora por 3 horas o suero salino fisiológico. Esto con el fin, básicamente, de tratar de hidratar si es que está deshidratada la paciente, ¿no? La sedación lo hacemos con diazepam de 5 a 10 miligramos cada 8 horas
pero esto lo hacemos solo en pacientes que pueden generar estrés por la hospitalización. Entonces el estrés lo que va a hacer es aumentar las catecolaminas y aumentar las contracciones, ¿no? Ahora, los antibióticos, recordar que la infección va a estar presente en un 20% de los partos pretérminos. Es por eso que algunos autores recomiendan iniciar la terapia antibiótica hasta que obtengamos los resultados de los cultivos. Pero principalmente el manejo lo vamos a dar a través de los tocolíticos y de la maduración pulmonar, que lo vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. Bien, los tocolíticos, cuando ¿Y dónde has sacado esa información? ¿De dónde has sacado esa información? De UpToDate. ¿Dónde? De UpToDate. Ahí dice hay que sedar o así. No, solamente dice pacientes que están muy estresadas, por eso es que se les hospitaliza, y por la hospitalización o por el alejamiento de los familiares se les da para que calmen y no generen más estrés y mayor contracción. Ya, eso de sedación sería bueno todos revisen. ¿Se debe sedar o no? No, pues. Sedación. Ya, vamos. Ya, bueno. El principal tratamiento lo vamos a dar a través de los tocolíticos, porque cuando persisten estas contracciones uterinas, básicamente usamos el tratamiento tocolítico para tratar de retrasar o de detener lo que van a ser las contracciones uterinas. Entonces, dentro de estas tenemos al sulfato de magnesio, que es un calcio antagonista, la ritodrina, la terbutalinina, que son agonistas betas, que básicamente estos relajan lo que es la musculatura lisa del útero, la indometacina, que es inhibidor de prostaglandinas, y como primera línea tenemos la nifedipina, segunda línea el sulfato de magnesio y tercera la indometacina. ¿Por qué preferimos la nifedipina? Principalmente porque tiene menor efecto adverso en comparación con las otras, y también se menciona que es un poco más barato y bueno, cumple con su función, ¿no? Aplicamos en una dosis de 10 a 20 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los efectos adversos de estos medicamentos? Básicamente de los agonistas adrenérgicos beta que veíamos. Pueden generar el edema pulmonar, hiperglucemia, hipopotasemia, hipotensión, arritmias, isquemia, la indometacina, hepatitis o insuficiencia renal, el sulfato de magnesio de presión respiratoria, parálisis muscular, paro cardíaco, y como vemos aquí el nifedipino, que genera menor efecto adverso, solo generaría hipotensión transitoria, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la edad gestacional para el manejo? Porque no es lo mismo el manejo a gestantes que tienen menos de 23 semanas o que están entre las 32 a 33 o de 34 a 36. A menor edad gestacional vamos a ver un mayor riesgo. Es por eso que las gestantes que tienen menos de 23 semanas, básicamente su pronóstico es reservado. Y el tratamiento principalmente lo vamos a ver en estas semanas gestacionales, ¿no? Entonces, vamos a ver que de 23 a 31 semanas, perdón, de 34 a 36 semanas, recordar aquí que la maduración pulmonar ya la vamos a encontrar adecuada a las 34 semanas aproximadamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos corticoides que no han sido administrados previamente, como menciona el doctor, ¿no? Una profilaxis para el estreptococo grupo B en función al resultado del cultivo, y en el caso de 32 a 33 semanas, iniciamos tocólisis para tratar de frenar el parto o las contracciones. Administramos los corticoides si es que no han sido administrados previamente para tratar de llegar a madurar el pulmón. También se considera repetir la dosis de corticoides en aquellos que se les ha administrado 14 días antes, y se le da una profilaxis para estreptococo del grupo B en función al resultado del cultivo. Y de 23 a 31 semanas el manejo es similar a pero es importante mencionar aquí que se añade lo que es el sulfato de magnesio en función de la neuroprotección fetal, porque podría originarse una parálisis cerebral, ¿no? Entonces, para la prevención del síndrome de distrés respiratorio vamos a usar lo que es la betametasona, 12 miligramos intramuscular al menos 24 horas antes del parto esperado, y lo repetimos a las 24 horas igual por vía intramuscular si es que
no se ha ocurrido ya el parto, ¿no? Y repetimos semanalmente hasta completar a las 24 semanas de gestación. Ahora, es importante también mencionar aquí la progesterona como protocolo de administración, ya que como se mencionaba, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño algoritmo. En el caso de que sea un embarazo único, tenemos que hacernos la pregunta de si la madre ha tenido un antecedente de parto pretérmino, porque como se mencionó, este es el principal factor de riesgo. Si es que no lo ha tenido, medimos lo que es la longitud cervical entre las 18 y 24 semanas, y si este es menor o igual a 20 milímetros, se da progesterona vaginal, y si es mayor a 20 milímetros, se hace un control obstétrico. Si es que ya ha habido un antecedente de parto pretérmino, se le administra progesterona inyectable y medimos la longitud cervical entre las 16 y 23 semanas aproximadamente. Y bueno, el punto de corte en aquí es 25 milímetros. Si la longitud cervical es menor de 25, adicionamos el claje, y si es mayor o igual a 25, se continúa con la progesterona, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones para inhibir el trabajo de parto prematuro? Cuando ya no tenemos que administrar lo que van a ser los tocolíticos, básicamente es cuando hay ruptura prematura de membranas, una dilatación mayor de 3, preeclampsia severa o eclampsia, hemorragia grave por placenta previa, y bueno, entre otros, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí básicamente es tratar de que el parto sea lo más estable posible, ¿no? Eso sería todo. Muy bien. No dice que si la dilatación es 3, ¿Alguna podemos pregunta? dar o 3. Ajá. Pero dice su contracción, dilatación de más de 3. No entiendo. Pregúntale. ¿Alguna? ¿Sí o no? Pobre grande. Preguntas. Avanza, a ver. Entonces mejor retroceda. Ya, ahí dice, detección de la labor de parto pretérmino. De eso, perfecto, hay que hospitalizar. Imagino, eso de reposo corresponderá a hospitalización, hay que hospitalizar. Segundo, contradictorio, hay un término que se llama tocolisis hídrica. Eso que dice hidroterapia se referirá a tocolisis hídrica. Bueno, se puede o no hacer. Entonces, hospitalizado, paciente debe estar en reposo. Lo más importante, tocolíticos y maduración pulmonar. Ahora, antibiótico, ¿todos deben de recibir antibióticos? No, pues. Si tiene infección urinaria, sí. Si encuentro buscando estrepto a nivel del cuello uterino, ¿es positivo cultivo? Sí. Si no, no. Si no hay infección, no. Si no hay fiebre tifoidea, no. Si no hay malaria, no. Si no hay fiebre malta. En el Perú, ¿dónde será zona endémica de fiebre malta? Quillabamba. Fiebre malta. ¿Con qué está relacionado fiebre malta? Infectología, ¿han llevado o no? Nada llevan nada, creo. ¿Qué dice Guamán? Fiebre malta. Ancash, ¿no? Fiebre malta está relacionado con caprinos, cabra, chivos. Entonces, ¿Cusco puede haber? Claro, ¿no? Casi nada. Bueno, entonces antibiótico en esos casos. A ver, avanza. Dice ahí, tocolíticos. Muy bien, perfecto, tocolíticos. Es el grupo de tocolíticos que uno puede utilizar, y según su compañera, nifedipino y sulfato de magnesio. No creo, ¿no? Nifedipino sí, es de primera línea, pero tampoco así como está. Así como está, tampoco no.
Porque, ¿dónde estás rotando? ¿En qué hospital? En el regional. ¿Cómo usan topolíticos ahí? ¿Cómo lo van a ver? Bueno, siquiera hay uno cada 15 días. No sé cómo usará, no sé. ¿Cómo usa delegada en Lorena? He visto que más le dan mi filipino. Ya, ni filipino. ¿Cómo usa? No Es- sé. Esa es la idea de la práctica, ¿no? Tienen que ir chequeando historia, chequear, chequeo, anoto y leo en casa. Así de sencillo es. ¿Cuánto viene el filipino? Tabletas de ¿cuánto? De 10 miligramos. El mifilipino tiene dos presentaciones. De 10 miligramos y mifilipino de liberación prolongada de 30 miligramos. Pero para los fines de tocolisis y también en caso de preeclampsia se usa mifilipino de 10 miligramos. Entonces, ¿cuál es el esquema? 10 miligramos cada 15 minutos, o si quieren, cada 20 minutos. 15 a 20 minutos, por 3 dosis. Por 3 dosis. Y luego 10 miligramos cada 8 horas. Cada 8 horas. Ese es el esquema. ¿Por cuánto tiempo será? ¿Tú qué has revisado? Decía hasta madurar, bueno, hasta las 34 semanas. 34 semanas. Hasta las 30. Tenía 28 semanas. Y uso hasta 34 semanas. 28, 29, 30, 34 semanas. Decía que también los tocolíticos. ¿Qué dicen? A ver, atrás, ¿qué dicen? Aló. Dígame. Sí, a las 5 de la tarde. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo fue? Hoy esta chica roncando, mira, a la mierda. ¿Qué hacen hoy en casa en la noche? Luego Yo, por 10 el miligramos aniversario cada del 8 horas. hospital, ayer me he ido a la reunión, a la fiesta esa, me he quedado hasta las 10 creo. Hoy día en el hospital estaba atontado, desubicado. He tomado un poquito de whisky, poquito será. Será falta de costumbre, ¿no? Pero digo, pues me gustaría tener la costumbre de estos muchachos medio borrachosos que están atrás. Entonces no me haría daño, ¿no? Hoy día estaba atontado realmente. Yo no iba a venir ahora, pero se me pasó, dormí como 10 minutos y se me pasó. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo? 48 a 72 horas. Solo 48 horas. Entonces, yo veo que ni siquiera han leído ustedes, realmente, no, unas nalgas realmente, ¿eh? No han leído nada, no han preparado nada, se lo han bajado nomás y así como está hasta las patas. Tienen que haber revisado, pues esto sirve solo como modelo de preparación de diapositivas, pero esto yo tengo que leer pues el William, el Schwal, no sé, el Botero, Cifuentes, entonces lo arreglo pues. Eso de 48 horas ni sabía. Sí, lo No, mencioné. no, yo estoy viendo que están en el acto, entran por eso que los muchachos no aprenden. Para salir del paso entran por internet, como ustedes son unos capos, y ya está. Y se hacen daño, se perjudican. Que es diferente pues agarrar un libro, sentarme y leer, ¿no? Yo sé que necesito tiempo, pero ¿qué hace un estudiante? ¿Qué hace iniciar un estudiante? Taguea, sí, 1, 2. No sé, aparte de estudiar, tengo que ir a rotar. Rotar, es parte de estudiar. Entonces, a mí me han dicho en la universidad 3 cosas hacen un estudiante. Solo 3 cosas.
Uno, lógicamente estudiar, ¿no es cierto? Dos, comer. Tres, dormir. Nada más debe hacer un estudiante. Estudiar, comer, dormir. Se sienten cansaditos, se echan, pues, ¿sabes? Oye, en San Marcos la gente ha sido bien berracos. Nosotros teníamos clases a la 1 de la tarde. El docente entraba, por curiosidad, vayan al Jardín Botánico de San Marcos. ¿Conocen? ¿Alguien conoce? No conocen. Ahí los salones son tipo anfiteatro. El docente está abajo. Y en escalera, ¿no? Gradas. Entraba, miraba, estos muchachos, lógicamente dijimos, va a estar con sueño. Primero hemos hecho rotación en el hospital, parado, uno se cansa. De ahí a las 12 te sueltan y teníamos que ir a almorzar por ahí algo. O algunos llevaban su almuerzo. Y de ahí sentarse a la 1. A la 1, ¿cómo estarías? Cansado y sueño. Entonces el docente miraba, no, estos muchachos están cansados. Y decía, a ver muchachos, él hacía primero, inicialmente, ¿no? 80%. Los tocolíticos reducen, bueno, funcionan 48 a 72 horas, es lo que averigué. Y con el fin, para que se administre esto, con el fin de tratar de de madurar el pulmón, o tratar de que, en ese momento que estamos parando las contracciones, administremos los maduradores de pulmón, el medicamento para madurar el pulmón, o para, en este caso, si estamos en nuestro serum y no podemos controlar esto, tratar de referirlo a un centro especializado. Ya, muy bien. Ya, entonces, nifedipino en Lorena se usa en la maternidad de Lima, en los hospitales grandes de Lima. El esquema es eso, ¿no? 10 miligramos cada 15-20 minutos por 3 dosis, luego 10 miligramos cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? 48 horas. ¿Para qué? Para que los corticoides hagan su efecto. Vamos a suponer que no tengo nifedipino. ¿Qué uso? Sulfato de magnesio mencionaste. Sulfato de magnesio tiene muchos efectos secundarios. Entonces ahí vienen los beta agonistas o beta adrenérgicos. Entonces yo usaba interno de serum internos en la residencia, bastante ritodrina y el salbutamol. ¿Puede estar salbutamol o no? No está, no. Salbutamol, que es de ese grupo, o sea, salbutamol, ritodrina, terbutalina, esos son del mismo grupo, beta adrenérgicos. En mi época de residente, o hasta la época de residente, el tocolítico de primera línea, primera elección, los beta adrenérgicos. Eso era, pero tenía muchos efectos secundarios. Alguien tenía que sentarse ahí. Y en algún momento, en esos tiempos, ahora lógicamente también, ustedes que han llevado farmacología hace poquito, los beta adrenérgicos actúan a través de receptores. Y si hablamos de receptores y efecto de este grupo de medicamentos, hay receptores beta 1 y receptores beta 2. Pero además, también actúan estos medicamentos a través de receptores alfa. En esos tiempos que se decía que este grupo de medicamentos era de primera línea, los investigadores de esos tiempos trataban de encontrar un beta adrenérgico selectivo. ¿Qué significa selectivo? Que solo actúe a nivel de beta 2. Solo actúe a nivel de beta 2. Y no se logró.
porque la idea es que este grupo de medicamentos actúe solo a nivel del útero. Y a nivel de útero, los receptores es beta 2, a nivel del útero. Pero beta 1, ¿dónde vamos a encontrar? En los vasos, en el corazón. Alfa, ¿dónde vamos a encontrar? Igual en los vasos, corazón. Entonces, cuando uno administraba este tipo de medicamentos, si bien es cierto, actuaba a nivel del útero, pero también actuaba a nivel del corazón, a nivel de los bronquios, a nivel de la grasa, a nivel de intestino, porque ahí están los receptores beta también. Entonces, uno administraba, yo usaba un montón salbutamol y ritodrina, yo tenía que estar sentado ahí al lado de la paciente. ¿Qué monitorizando? Frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que actúa a nivel de beta 1. Si actúa a nivel de beta 1, el corazón, bum, 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 bum. Entonces había que bajar la dosis, el goteo, bajar. Se normalizaba, aumentaba ese goteo, porque si bajaba mucho, las contracciones ya también empezaban a presentarse. Entonces había que ir jugando, ¿no? Bajando, subiendo, bajando, engorroso. Lo que no se hace con nifedipino, ¿no? Entonces por ahí que ya no se usa mucho la ritodrina, salbutamol, terbucalina, isosuprina, también hay otro, isosuprina. Entonces más bien se utiliza la indometacina. Ahí que dice 50-100 miligramos por vía oral o rectal seguidas, una dosis, Ya, entonces, si hablamos de indometacina, la mejor vía para indometacina es la rectal. Pero será fastidioso también para la paciente, ¿no? Rectal. ¿Cuánto? 100 miligramos por vía rectal. Pero tiene efectos secundarios. ¿Cuál será el efecto secundario? Proctitis. Entonces la gestante, si bien es cierto, se sana de contracciones, pero después va a tener sensación de pujo. Ganas de ir al baño, ¿no? Y lo que no está ahí, lo más importante, los AINES, en general, en este caso, la indometacina, o antes. En el Perú no tenemos por vía rectal, no tenemos. Tenemos solamente por vía oral. ¿Cuánto viene por vía oral? 25 miligramos. ¿Cuánto hay que poner? 75 miligramos. ¿Cada qué tiempo? Cada 6 horas, ya, peor casi cada 8 horas. Pero 75 miligramos, ¿qué me va a generar? ¿Qué me generaría? Farmacología. Una gastritis de esas, ¿no? Una gastritis. Entonces no es tan práctico, no es tan práctico. Y la complicación más frecuente es que puedo usar este medicamento solo hasta 32 semanas. ¿Por qué hasta 32 semanas? Porque genera cierre precoz del ductus arterioso. Y si genera esto, me va a generar hipertensión pulmonar definitivo. Fregado, chiquito. Ese es un problema. Y el otro problema, por ahí, eso sí he visto por ahí, renal. Problema renal. Eso sí, problema renal. Entonces, la indometacina o los AINES en general se usan en aquellas gestantes que tienen
gestantes que tienen polihidramios. Polihidramios. ¿Por qué el polihidramios? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque el líquido amniótico no es más que orina muy chiquito, pichi. Entonces estamos hablando de polihidramios. Manejo con AINES, indometacina, hace que la diuresis disminuya. Entonces eso que estaba un montón de líquido, que es piche, va a empezar a normalizarse. Pero cuando uno utiliza indometacina en polihidramios, uno tiene que ir controlando con ecografía cuánto de líquido tengo, porque me puedo ir al otro extremo, ¿no? Y generar insuficiencia renal, ¿no? Entonces, eso, y luego, ¿dónde dice eso de, ya, luego, ya, sulfato de magnesio? Pocas veces he usado sulfato de magnesio, raras veces, sulfato. Pero para aprovechar el sulfato de magnesio, ¿pero están despiertos o no? Sí, doctor. ¿Seguro? Sí, doctor. Ya. Entonces, el sulfato de magnesio en obstetricia tiene varios usos. Uno de los usos es lo que estamos hablando, tocolín. Otro de los usos es neuroprotección. Otro de los usos es en la preeclampsia, prevención de la eclampsia. Prevención de la eclampsia. Ya estamos hablando de 3. Prevención de la eclampsia. Y el cuarto, antihipertensivo. Entonces, cuando yo use sulfato de magnesio en una preeclámptica severa, ¿cuánto debe ser la presión para hablar severa? Mayor o igual a 130 sobre 140-90. 140 sobre 90. 90. Jalados. Pero eso es... 160 sobre 110. Entonces, en una severa uso sulfato de magnesio para que no convulsione, pero simultáneamente me va a servir, va a hacer que baje la presión. Entonces, en obstetricia, sulfato de magnesio tiene esas 3, 4 indicaciones. Entonces, sulfato, pero tiene sus efectos secundarios, ¿no? A ver, avanza. Por ahí, hipotensión, bueno, indometacina dice hepatitis. Sí, hepatitis química, me imagino, proctitis, insuficiencia. Lo más importante será pues cierre precoz de ductos arteriosos, ¿no? Avanza. Por ahí he visto algo que no me ha gustado, neuroprotección, si está. Por acá, esto por acá he visto. Repetir semanalmente hasta completar 34 semanas. Eso no. Por eso decía, ¿de dónde han sacado eso? No. O sea, los corticoides, ahí está hablando de corticoides, ¿no es cierto? Corticoides solamente es una cesión de uso. Cesión. ¿Qué significa? Si uso betametasona, está hablando de betametasona, es 12 miligramos por día y por 2 días. ¿Cuánto es eso? 24 miligramos. 12, 24 miligramos. Pero también puedo usar dexametasona o no. Sí, 6 miligramos. Ya, 6 miligramos cada 12 horas. cada 12 horas por O 2 días. 2 días también.
¿Cuánto estoy administrando ahí? 12. 24 Ah, miligramos. no. Los 24. 24 miligramos. 6 miligramos cada 12. 6 miligramos. 6 miligramos. 6 por 2, 12. Por 2, 24. ya está. 12. Dexametasona. No está por ahí, ¿no? No está. Entonces, en mi época todavía de alumno, se decía que si he usado corticoides, cualquiera de los dos, yo puedo repetir a la semana el mismo esquema a la semana, si es que no se ha producido el parto. Pero después se hizo revisiones, investigación, por lo tanto, no es necesario repetir si es que he administrado ya sea dexa o beta en forma adecuada y en el tiempo adecuado, no es necesario. Por lo tanto, no existe diferencias estadísticamente significativas que me digan que es bueno repetir. No repetir, por lo tanto. Ya. Ahora, los corticoides, ¿a qué nivel actúan? ¿Dónde actúan? Es embriología, ¿no? ¿Dónde actúan? Eso tienen que saber. Ahora que las obstetras quieren ser médicos, sin ser médicos, lógicamente van a terminar en cero, ¿no? Y ustedes que han estudiado 2 fármacos no saben, igual de cero también van a terminar. Actúa a nivel de los neumocitos. Y embriología, a mí me han dicho, ¿qué libro han leído embriología? Yo también he leído Lachman. En Lachman van a encontrar, hay neumocitos tipo 1 y tipo 2. Entonces los corticoides actúan a nivel de los neumocitos tipo 2. Entonces la siguiente pregunta será, ¿a qué edad gestacional se forma, aparece, funciona o entra en funcionamiento los neumocitos tipo 2? A ver, revisen esa parte. 20, 22. 20 semanas, 22 semanas. Pero si están diciendo por salir del paso están perdidas, ¿no? Se hacen daño, ¿no? Mejor revisen. Mejor revisen. A ver, ¿a qué edad gestacional? Ya, eso. Porque los medicamentos se utilizan en función a ello. Los corticoides se usan en función a ello. No puedo usar así por así, nomás, ¿no? A ver, avanza. Ya longitud cervical, cerclaje. A ver, avanza otro. Contraindicaciones, dice el doctor. ¿Por qué no? ¿Qué está hablando? De contraindicaciones de inhibir trabajo de parto. Ya, bueno, ruptura prematura de membranas. ¿Por qué será? Dilatación mayor de 3. ¿Por qué no? Porque está contraindicado mayor de 3. Si hubieran leído el Cifuentes bonito, bien práctico, te lleva de la mano. Cifuentes. A ver, anoten tu patrulla. Anoten con la mano. Anoten. Estás ahí esperando que grabe todo lo que hablo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de tocolíticos, hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. Por ejemplo, no hay otra contraindicación, otra diapositiva de eso, ¿no? No hay, ya. Por ejemplo, una contraindicación absoluta será, ¿por qué? Un DPT, ¿no? Otra contraindicación absoluta será pues una preclámptica severa. Sí. Absoluta. Pero dilatación mayor de 3, habla de 4, habla de 5, incluido 6. Yo puedo tocolizar con dilatación de 5. 24, 36.
contraindicación relativa. ¿Cuándo tocolizaría con dilatación de 5 o 6? ¿Cuándo? ¿En qué caso? Relativa. ¿En qué caso? No, membranas rotas. ¿En qué caso? Cuando el bebé... No maduró. No. Por ejemplo, tú, aparte del Cusco, ¿dónde conoces? Lima. Ya, estás en Lima. En Lima estás trabajando por Ricardo Palma, que está por encima de Chosica, más arriba. Y estás ahí. Tienes que llevar a Lima para que... Y viene una paciente con 5 de dilatación, es pretérmino, tiene 30 semanas. Ahí debo de tocolizar. ¿Para qué? Porque se supone no es igual atender un feto de 30 semanas en Ricardo Palma que atender este feto de 30 semanas en Hospital de Vitarte, que está en Lima. ¿Por qué? Porque 30 semanitas, ¿cómo serán sus venitas, sus vasitos, no? La enfermera en Ricardo Palma podrá una vía difícil. Habrá neonatólogos, habrá incubadora, sabrán atender el parto. Entonces, ahí en algún libro van a encontrar, o neonatólogo les dirá también acá en su clase de neonatología, la mejor incubadora es la matriz de la gestante. Por lo tanto, si tengo 30 semanas, 31, 32 semanas, yo puedo tocolizar, hacer que este feto llegue al hospital y lo atienda el personal capacitado para este feto y que tenga equipamiento adecuado. En esos casos lo puedo tocolizar, solamente para que me permita llegar. Pero si ya estoy en el hospital ahora tocolizo, si está con 5, ya no. ¿Por qué? Porque estoy en un hospital. Habrá enfermeras capacitadas, médicos pediatras capacitados, neonatólogos capacitados, habrá incubadora, todo lo necesario, ¿no? Entonces acá en Cusco, si estoy en Anta, tengo que llevarlo. Tendría que tocolizar, no vaya a ser que se salga pues en el camino. O si estoy en Chinchaypucyo, ¿no? ¿Dónde está Chinchaypucyo? Geografía no sabe. Chinchaypucyo, ¿dónde está? ¿Quién sabe dónde está Chinchaypucyo? Estos muchachos, oye, los muchachos tienen que ir a salir a pasear pues, también, mucho estudiar les hace daño. O las chicas tienen que decir a sus enamorados, oye, llévame a Chinchaypucyo. Oye, Chinchaypucyo es bonito. ¿Qué de bueno tiene Chinchaypucyo? Bastante tuna, manzana, choclo. Está camino Cochabamba, está muy bueno. Hasta Chinchaypucyo conozco, más allá no conozco. Bonito, pues, así que vayan a pasear. Muy bien, ya mucho han aprendido. Hasta ahí creo. A ver, otra diapositiva ahí, ¿o no? Nada más, ya. Sí, yo creo que conmigo están aprendiendo bastante de todo, ¿ah? De geografía, de todo, ¿ah? Menos de trago, porque yo soy malo en trago. ¿Tú qué trago tomas? Nada.